El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan. Ezequiel 24, el deleite de tus ojos te es quitado. Ezequiel 23, te has olvidado de mí. Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. Hace unos días fuimos a nuestra iglesia a celebrar la vida de una querida amiga. Nos la arrebataron prematuramente a la edad de 41 años, dejando tras de sí un hijo de 7 años y un esposo muy dolido. Si Dios es amor, ¿por qué permite que sucedan estas cosas? ¿Por qué los cristianos tienen que sufrir si están sirviendo al Señor? ¿Cuándo te quitan el deseo de tus ojos, qué haces? ¿Quién era el deseo de sus ojos en Ezequiel capítulo 24 versículo 16? La esposa de Ezequiel. Si Ezequiel está sirviendo al Señor como profeta, pensaríamos que el Señor lo protegería a él y a su familia de cualquier daño. Teníamos muchas preguntas para el Señor con respecto a este tema, y el Señor nos dio las respuestas que necesitábamos. Estas respuestas se encuentran en el libro El deseado de todas las gentes y en el comentario bíblico adventista sobre el versículo 16. Compartimos las siguientes citas. El origen de la aflicción, la enfermedad y la muerte. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job, p. 436. https://m.egubritins.org/book/book-174.2234 gato 2284. Recordemos que los judíos creían que Jesús había nacido de María fuera del matrimonio y, por lo tanto, había nacido en pecado. No creían que fuera el Cristo, el Hijo de Dios. De hecho, lo intimidaron una vez diciendo que no había nacido de fornicación. Ver el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 37 al 47. https://www.biblegateway.com/pasid/interrogación search = Juan más 8% 3 a 37-47 version = RVR1960. ¿Quién es el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte? Ezequiel es informado de que su mujer, a la que ama profundamente, está a punto de morir. No necesitamos inferir del lenguaje usado aquí que su muerte fue el resultado de un golpe directo de Dios. Es posible que su mujer estuviera enferma desde hacía algún tiempo y que Dios le advirtiera de la proximidad de su muerte. Con frecuencia se representa a Dios como quien hace lo que permite o no impide. Satanás es el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Sin embargo, Dios se deleita en tomar aquello que el enemigo nos trae para fastidiarnos, y convertirlo en algo que sirva para algún buen fin. Véase Romanos capítulo 8 versículo 28. Y el deseado de todas las gentes, p. 436. Aquí se utilizó la pérdida del deseo de los ojos de Ezequiel para imprimir vívidamente en las mentes del pueblo el mensaje divino. Ser cristianos no es inmunidad contra el sufrimiento y la calamidad. La experiencia de Ezequiel impresiona forzosamente la lección de que comprometerse en el servicio de Dios no significa inmunidad contra el sufrimiento y la calamidad. A veces parece que los mensajeros de Dios son más ferozmente atacados que otros que no están activamente comprometidos en la labor cristiana. Muchos desastres han golpeado a aquellos que han dedicado sus vidas al servicio en algún campo misionero lejano. La muerte repentina o una enfermedad grave han caído a veces sobre estos dedicados. Estas calamidades no deben considerarse como golpes del juicio divino. Son el resultado de la obra de Satanás. Debe permitirse al enemigo cierto grado de acceso a las almas, para que al final no pueda declarar que no se le dio una oportunidad justa. Este principio se demuestra en la historia de Job. Sin embargo, cuando el enemigo aflige, Dios se deleita en hacer que la pesada pena trabaje para bien para la purificación de los que quedan. ¿Cuál es nuestra visión del sufrimiento y de la muerte? ¿Cuántos de nosotros,
como los judíos de los tiempos bíblicos, hemos creído que cuando alguien pasa por una calamidad o está aquejado de una enfermedad, es que tal vez él o sus padres han pecado y, por tanto, ¿está sufriendo las consecuencias de su pecado? Una vez nos dijeron que Dios nos había castigado por algún pecado que habíamos cometido al no permitirnos tener hijos. Doloroso, pero eso es lo que nos dijeron. A veces, todos nos convertimos en acusadores de nuestros hermanos y en jueces y condenamos a los demás por las dificultades que atraviesan. Esperamos que estas citas nos lleven a la verdad tal como está en la Biblia, y que cuando veamos a alguien sufriendo, oremos para que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. Él sabe lo que es mejor para ellos y sus familias. ¿Cómo lidiar con la pérdida del deseo de nuestros ojos? ¿Nos han quitado el deseo de nuestros ojos? En nuestro caso, fue nuestra madre. Unos días antes de morir, nos dijo que éramos egoístas por seguir orando por ella para que siguiera viviendo. Nos dijo que era ella la que sufría el dolor y que le sacaran sangre constantemente. Ella era la que no podía respirar por sí misma y tenía que caminar con un concentrador de oxígeno portátil a todas partes. Dijo que esto no era vida y que quería descansar de todo esto y que teníamos que dejarla marchar. Tenía razón. Y el Señor nos preparó para el momento de dejarla ir. Fue doloroso para nosotros verla partir. Pero al mismo tiempo, ambas sabíamos que una vez que Jesús regrese, todo el sufrimiento por el que había pasado no sería recordado. Tendría un nuevo cuerpo que ya no estaría sujeto a la enfermedad ni a la muerte. Y que viviría eternamente libre de enfermedad, sufrimiento y muerte. Promesa bíblica que nos ayudará a soportar la pérdida de un ser querido. Compartimos nuestro versículo bíblico favorito que nos ayuda cuando echamos de menos la presencia de Mami en nuestras vidas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 y 3 al 5.